Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marco Vinicio Santino Castillo y este es mi subproyecto número 2 del curso Seminario de Investigación Cualitativo correspondiente a los temas de codificación para la investigación cualitativa. En este caso, vamos a trabajar un poco sobre la descripción del proceso de codificación para el análisis cualitativo. Para ello, vamos a hacer uso del ejemplo de las entrevistas que analizaron respecto a los motivadores de los estudiantes para escoger una universidad. Y posteriormente, como segundo objetivo, vamos a hacer una discusión respecto a los resultados que se obtuvieron, es decir, qué es lo que encontramos, cuáles fueron los principales hallazgos que se encontraron a partir de ese proceso de codificación. En este caso, nosotros basamos la metodología o el procedimiento relacionado al proceso de codificación de los autores, principalmente Miles et al. Y Guest et al. En este caso, ambos autores nos fueron explicando paso a paso cómo se debe desarrollar un proceso de análisis cualitativo a través de la codificación. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es un código. Y un código es una palabra o frase corta que se asigna simbólicamente y que captura la esencia de una porción de texto o dato visual. En este caso, la codificación tiene tres etapas. El primer ciclo, la primera etapa, corresponde a una codificación donde vamos a tener una gran cantidad de códigos. Esos códigos luego se van agrupando, se van asociando a una segunda etapa, a un segundo ciclo llamado la codificación axial, en donde se van a agrupar en algunos códigos, los cuales además se van a unir por categorías y temas que van a generar las grandes temáticas sobre las cuales se va a trabajar. Este proceso en la investigación cualitativa sirve para poder entender de una mejor manera lo que los diferentes personas que participan en el estudio, los sujetos del estudio, nos quieren dar a entender acerca de las causas o los elementos principales del fenómeno que nosotros estamos estudiando. En este caso, por ejemplo, si nosotros partimos del tema central que nosotros tenemos, que son los motivadores para escoger la universidad, nosotros acá tenemos que entender cuáles son aquellos elementos que hicieron que las personas entraran a la universidad. Y aquí hay que entender dos cosas principalmente respecto al análisis cualitativo. El primero es que en este caso nosotros no tenemos a priori una data de los valores que queremos medir, como en el caso, por ejemplo, en el que tuviéramos una encuesta y nosotros ponemos todas las variables, sino que más bien nosotros vamos a construir esa data. Entonces, de hecho, precisamente por eso en la investigación cualitativa mucho se hace énfasis en que su resultado final es entender el tema o incluso establecer una hipótesis. Nosotros podemos plantear posteriormente cuáles son las hipótesis relacionadas al tema de los motivadores de la selección de la universidad. Y otro elemento que es bien importante destacar acá es que las personas pueden decir la misma idea de muchas maneras y eso es por lo que es tan importante la codificación. En este caso, a pesar de que nosotros a priori no tenemos las variables definidas, sí nosotros podríamos tener un acercamiento a esa definición o al entendimiento de las características del fenómeno de estudio si nosotros hacemos una revisión de literatura inicial y establecemos algunos códigos que posiblemente son los que nos vamos a encontrar en el resultado. Cuando nosotros hacemos eso, le llamamos método deductivo. En cambio, cuando nosotros hacemos el análisis primero, hacemos nuestra propia definición de código y hasta después, en la etapa del segundo ciclo, nosotros empezamos a asociar nuestros códigos con la literatura, entonces nosotros a eso le llamamos el método inductivo. Ambos métodos son válidos, sin embargo, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Como ventaja, el método deductivo nos da una orientación hacia dónde nosotros podemos dirigirnos y nos permite tener una mejor claridad sobre cómo entender algunos códigos que las personas nos pueden estar diciendo. Sin embargo, el problema es que podemos encerrarnos en esos precódigos que nosotros establecimos y después puede ser que nos sea más difícil salirnos de esa burbuja de lo ya estudiado para indagar sobre elementos o cosas nuevas. En cambio, el método inductivo, precisamente esa sería su principal ventaja, que nos permite hacer un estudio más amplio o hacer un análisis más amplio, porque entonces nosotros no partimos de algo inicial, sino que empezamos a explorar todo desde cero, pero eso nos puede generar una nube o un mar de código muy grande que puede ser difícil de manejar o interpretar o incluso de crear las asociaciones.
Bien, ahora vamos a la parte 2, donde vamos a hablar un poco acerca de los hallazgos. Bueno, acá incluso tenemos lo que es el mapa, perdón, la nube de palabras, que fue desarrollada a partir del análisis de las entrevistas con las palabras principales, y aquí nosotros podemos ir entendiendo en ese proceso inicial cómo nosotros fuimos identificando algunos códigos. Por ejemplo, está la palabra prestigio, está la zona o la ubicación como motivadores, ¿verdad? Entre otras. Eso nos llevó a que nosotros pudiéramos tener o entender cuáles son esos motivadores. Esos motivadores están separados en dos grandes temas, que son los motivadores intrínsecos, que corresponden a cómo la persona ve a sí mismo integrándose en la sociedad, es decir, cómo esa persona quiere integrarse a la sociedad, y los motivadores extrínsecos, que tienen que ver con los elementos externos que nos ofrece, en este caso, la universidad, ¿verdad? Pero si fuera motivadores de otros elementos, podría ser otro tipo de motivadores extrínsecos, pero es lo que el entorno externo nos está ofreciendo que nos da esas alternativas que nosotros debemos escoger. Aquí hay que destacar algunos puntos bien importantes que fueron bien complicados al momento de hacer el análisis. Un primer punto tendría que ver con lo que es el tema de la calidad. Porque el tema de la calidad inicialmente pareciera que corresponde más a un motivador extrínseco, es decir, es la calidad de la institución. Pero en este caso, lo que fui encontrando a la hora de hacer el análisis y de tratar de entender lo que las entrevistas me decían, más lo que la literatura me estaba indicando, era que la calidad era un elemento que me ayudaba a mí a cumplir una característica. Porque además la calidad es un factor o un elemento que es subjetivo. Es decir, ¿qué es calidad? Es decir, para lo que para uno la calidad sería, por ejemplo, algo relacionado a las exigencias, para otro la calidad tendría que ver con elementos como, por ejemplo, si la institución es pública o es privada, que se identificó como un factor de calidad. Entonces, pero dentro de esa subjetividad, siempre los comentarios venían acompañados de algún punto de cómo ese factor que yo internamente estoy determinándome es lo que yo quiero para mí. Es decir, la calidad académica es para que yo tenga calidad académica, para que yo luego sea un profesional. Y eso es lo que poco a poco me fue encajando para que yo pudiera decir que la calidad tiene que ver más con un motivador de logro. ¿Ya? Es decir, es cómo este elemento o este factor de la institución se vincula con lo que yo estoy aspirando. Y ese elemento es lo que me llevó a determinar que la calidad tendría que ser un motivador, un elemento de motivador de logro, y como elemento motivador de logro ser un motivador intrínseco. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el programa de la carrera se determinaba como un elemento de calidad, pero porque se vinculaba exactamente a lo que el estudiante estaba buscando. ¿Ya? Y eso me permitió a mí separar el término calidad del término reputación, porque nosotros podríamos decir que la reputación y el prestigio son elementos que tienen que ver con la calidad. Sin embargo, en este caso, la reputación y prestigio se fue identificando principalmente con elementos que tienen que ver con cómo se percibía la institución socialmente. En cambio, la calidad, cuando nosotros la identificábamos como códigos acá, era como el estudiante mismo percibía la institución. Es decir, era cómo el estudiante percibía la institución y cómo él se percibía, cómo percibía eso dentro de sus metas personales, y acá era como la sociedad le determinaba al estudiante que era la universidad. Es decir, la sociedad le decía al estudiante, el TEC tiene este prestigio, este reconocimiento. Entonces, esos elementos más la revisión de la literatura, o sea, el análisis de cómo se decían las cosas, más el proceso de revisión de literatura, permitió que se pudiera hacer esa separación de esos elementos. Bien, entonces, acá nosotros podemos identificar que los motivadores intrínsecos son tres los que hay en presencia, no significa que son los únicos. De hecho, en el proceso de revisión de literatura, yo me encontré con más motivadores intrínsecos, pero no estaban presentes en los motivadores propios de los estudiantes del tecnológico. Entonces, acá nosotros podemos ir encontrando algunos elementos, características que corresponden específicamente a
a este grupo social que es el que nosotros estamos estudiando. Y lo mismo sucede con los motivadores extrínsecos. Nosotros podemos encontrarlos desde diferentes perspectivas, sin embargo, no fueron los que nosotros encontramos a la hora de hacer el análisis de las entrevistas. Bien, algunas definiciones que hemos identificado respecto a esos motivadores extrínsecos e intrínsecos y los tipos de motivadores dentro de los extrínsecos y el tema de calidad. Y entonces esas definiciones, que son parte de mi libro de código, están referenciadas o tienen algún sustento en base a la literatura que yo fui utilizando como soporte. Es decir, que a pesar de que yo hice la clasificación, esa clasificación está soportada por investigaciones que ya se han desarrollado y eso le da un mayor respaldo. Ese elemento, esa característica entre comparar los resultados de lo que opinan las personas y tratar de entender y hacer esa codificación donde tratar de entender si las personas están diciendo lo mismo eh, y de cómo eso afecta, porque hay algunos puntos interesantes. Un ejemplo sería el tema de la ubicación. El tema de la ubicación fue uno de los elementos más difíciles para el análisis porque resulta que en el proceso de codificación yo me encontré que la ubicación fue mencionada por varios de los estudiantes entrevistados, sin embargo, uno de los estudiantes hizo una mención contraria. Es decir, mientras el resto de los estudiantes que lo mencionaron decían que buscaban una universidad que estuviera lo más cerca posible de su lugar de origen, este estudiante decía que la ubicación era el factor que fue para ella determinante, pero porque ella había planeado que quería estudiar fuera de su ciudad. Entonces, en este caso, estar lejos era el factor determinante cuando normalmente estar cerca. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos y decimos eso, porque si, por ejemplo, hacemos una investigación cuantitativa y de repente nosotros ponemos cuáles son los factores para determinar la escogencia de la institución, nosotros marcamos en una encuesta las opciones y damos la alternativa de ubicación, entonces nosotros podemos asumir a priori que significa que todas las personas marcan ubicación como la cercanía. Sin embargo, esa diferencia entre las posturas puede ser determinante, entonces tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo al respecto. Si realmente la ubicación más cercana es a eso es lo que se refiere. Entonces, ese proceso o ese análisis que se vuelve bien complejo es lo que permite este proceso de investigación cualitativa, que es como el elemento que enriquece mucho más el resultado, más allá de solo decir una cifra o un porcentaje, es decir, cómo se entiende esto. Y esto nos lleva a las tablas de concurrencia. Estas tablas de concurrencia se vuelven muy interesantes porque habíamos dicho anteriormente que uno de los resultados que nosotros podemos tener de la investigación cualitativa es precisamente la formulación de hipótesis. Entonces nosotros acá tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a formular hipótesis respecto a cómo algunas variables demográficas están asociadas a las variables que nosotros estamos analizando. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos indicar que de una población entre hombres y mujeres, hemos encontrado que para los hombres los motivadores de afiliación y los motivadores de poder son más significativos que para las mujeres y que en este caso para las mujeres era más importante temas asociados a la calidad. Entonces, eh, todos ellos tienen que ver con motivadores intrínsecos. Y curiosamente, los motivadores extrínsecos están bastante parejos entre hombres y mujeres. Es decir, los motivadores extrínsecos no están asociados a hombres y mujeres, en cambio los motivadores intrínsecos sí. Sin embargo, dentro de los motivadores intrínsecos encontramos que los afiliativos y los de poder influyen más en los hombres y el tema de calidad influye más en las mujeres. Y aquí tenemos algunos comentarios que soportan esto. En este caso, por ejemplo, en los afiliativos, nosotros vemos, por ejemplo, cuando dice, realmente no fue una elección entre esta y otras universidades, mi chip, es decir, yo ya me sentía identificado ya me visualizaba sobre el tecnológico. En cambio, esta chica nos dice que siempre se visualizó llevando a cabo sus estudios superiores a una universidad pública, porque en este caso nosotros encontré que
se asociaba la universidad pública a una universidad de mejor calidad. Y este otro comentario, la carrera que elegí tiene un mejor perfil en el TEC, es decir, tiene un perfil mejor y más desarrollado en el TEC. Entonces, esto también me permitiría a mí no solo entender un poco más cómo es el comportamiento, sino establecer hipótesis. Yo puedo establecer una hipótesis indicando que los motivadores intrínsecos y extrínsecos en términos globales no tienen que ver entre hombres y mujeres, pero dentro de los motivadores intrínsecos sí hay una asociación o debe, como hipótesis me puedo plantear que hay una asociación entre esos motivadores afiliativos y de poder para los hombres y los motivadores de calidad para las mujeres. Y entonces obviamente habría que buscar literatura que pueda soportar este elemento, es decir, por qué razón hombres prefieren estos motivadores y por qué razón mujeres buscan más estos otros. Y eso me puede ayudar a mí a establecer una mejor hipótesis. Lo mismo sucede con el caso de colegios públicos y privados, aunque hay que hacer la aclaración, y esto sí es muy importante, que además de que la muestra es muy pequeña, la cantidad de estudiantes de colegios públicos era muy superior a la de los colegios privados. Por eso es que no podríamos agarrar simplemente los valores como tal, porque siempre sí va a haber una mayor presencia de colegios públicos. Sin embargo, sí podemos entender cómo algunos de los motivadores son más importantes para los estudiantes de privado que otros. Por ejemplo, vemos acá que el motivador extrínseco es más importante, muchísimo, más del doble incluso, que el motivador de poder. Entonces encontramos que los estudiantes de colegios privados se ven más influenciados por los motivadores extrínsecos y los motivadores de logro. En ellos mismos. Aquí yo no me atrevería a hacer una comparación entre público-privado sobre cuál es, decir, para los del público es más importante esto que para los de los privados, porque no tenemos eh, aún, si tuviéramos una muestra representativa en este caso, la lógica es que acá la cantidad de estudiantes de colegios públicos era demasiado grande en comparación a los privados. Diferente en el caso de masculino y femenino, que eran más o menos parecidas la cantidad de sujetos que se entrevistaron. Entonces, por ello, acá sí me atrevo a hacer como esta suposición o establecer esta hipótesis de que para los hombres es más importante la afiliación y el poder que para las mujeres. Acá simplemente yo lo voy a analizar los grupos por separado. Entonces, en este caso, yo afirmo que para los estudiantes de los colegios privados es más importante los motivadores extrínsecos y de poder que los motivadores, perdón, extrínsecos y de logro que los motivadores de poder. Y para los estudiantes de colegios públicos, yo puedo decir que el motivador de poder es el motivador que más influye en ellos. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado porque, es decir, si bien de hecho la muestra es demasiado pequeña, entonces no se puede hacer ningún tipo de afirmación, pero también hay que tener cuidado con esa lógica porque acá este gráfico podría engañarnos un poco en ese proceso de análisis. Entonces hay que pensarla bien, hay que entender bien cómo está estructurada los datos que tenemos para que nosotros podamos hacer un análisis más acertado a la realidad. Bien, ya para ir terminando, acá tenemos el escenario de las personas. Lo que yo encontré es que existen motivadores extrínsecos e intrínsecos. Los motivadores extrínsecos tienen que ver con los factores externos que van a influir en mi decisión. Y entre esos factores podemos encontrar lo que es la promotoría, la ubicación de la institución, las recomendaciones, la reputación de la institución, la innovación y tecnología, el costo beca y la acreditación. Entonces, estos son los factores externos que están influyendo en los estudiantes para la toma de decisión. Obviamente, dentro de esos factores externos hay unos que influyen más en otros. En este caso, los factores más influyentes fueron la reputación, la ubicación y las recomendaciones. En una menor medida, pero también importante, el costo beca, que en este caso hace referencia al hecho de poder pagar la institución por ser pública o tener opciones de beca por ser pública. ¿Ya? Acá yo también me encontré con un elemento que me generaba un ruido porque de repente yo tenía como criterio el ser público y el costo beca que tenía que ver con el ser público, o sea, es más barata porque es pública. Sin embargo, en este caso, los criterios de las perspectivas eran distintas. En uno era
la visión de que la institución es de mejor calidad por ser pública, y en la otra es el elemento de yo tengo la posibilidad de pagar esta institución principalmente por el hecho de que es pública. Entonces, por eso es que se fragmentaron, este quedó como un motivador extrínseco y el ser pública quedó como un motivador intrínseco. Obviamente, de la misma manera, todas estas codificaciones están acompañadas de sus referencias porque no fue solamente, ok, ya le puse código y ya terminó, sino que hay que revisar en la literatura qué tenemos, qué nos dice acerca de qué es la reputación, qué nos dice acerca de qué es lo otro. Entonces, eso nos permite un mejor entendimiento. Un ejemplo de ello sería el hecho, como les decía, el tema de la reputación versus el tema de calidad. Y en este caso, lo que fui encontrando es que la reputación es el reconocimiento de la calidad institucional. Y entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿y calidad? ¿Qué pasa ahí? Sí, pero es el reconocimiento externo, es decir, cómo la sociedad percibe la institución y cómo la cataloga a partir de esa percepción. En cambio, cuando nosotros analizábamos el tema de la calidad, era cómo el propio estudiante percibía la institución y cómo esa percepción se vinculaba con sus propios metas que se había propuesto. Y como hablamos de meta, entonces estamos hablando de un logro que yo quiero obtener como estudiante. Y por eso precisamente la calidad queda ubicado como un motivador del logro. Esto corresponde a los motivadores intrínsecos. Y los motivadores intrínsecos son curiosos porque uno pensaría que es que son las características propias del estudiante. Pero en realidad, cuando empezamos a leer la literatura y cuando me encuentro a Agames et al, yo lo que me encontré principalmente es que el motivador intrínseco tenía que ver con cómo el estudiante o cómo la persona eh, visualiza sus relaciones interpersonales con la sociedad. Es decir, cómo él espera insertarse en la sociedad. En este caso, el usar la universidad como un puente para su inserción en la sociedad tenía que ver mucho con algunos motivadores de afiliación, es decir, cómo puedo asociarme a un grupo y ser parte de ese grupo, a los motivadores de poder, que tienen que ver con la necesidad de influir o tener cierta influencia en la sociedad y con los motivadores del logro que tienen que ver con las metas que me he planteado en mi desarrollo profesional. Y entonces esos son los motivadores internos que tiene el estudiante. Ahora, en este caso, todavía es difícil decir cuáles son más importantes, si los intrínsecos o los extrínsecos, porque en los dos casos nos encontramos que dentro de la variedad de resultados había muy cercana relación. Entonces, esto podría ser objeto de un proceso de investigación más amplio en el que yo me voy a plantear como tema eh, no solo cuáles son los motivadores, sino cuáles son los motivadores más importantes. Y en este caso parto del grupo de temas, en este motivadores extrínsecos e intrínsecos. ¿Cuál influye más? Y esa influencia tiene que ver con género, tiene que ver con colegio de procedencia, ubicación o ciudad donde vive, o tendrá que ver con otros factores. Entonces ya nos vamos planteando otras temáticas como o líneas de investigación para ir desarrollando. Bien, esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, que tengan buenas noches.